sienten? Amén. La reflexión que tengo para cada uno de nosotros en esta mañana es una bien interesante y está basada en un suceso que pues, no siempre lo escuchamos, siempre lo leemos de pasada como parte de una historia y seguimos viendo sobre los viajes y la vida de Pablo, pero eh, a mí cuando en una de estas lecturas matinales que da la aplicación de la Biblia, que siempre me envía el reminder, y hubo uno de esos días que puso este texto me dio curiosidad. Yo decía, oye, hace tiempo que yo no escuchaba este texto y pues quiero volver a repasar y buscar. Y tiene tanta relevancia en este tiempo en el que vivimos, que son unos tiempos bien tranquilos, ¿verdad? Son unos tiempos pacivitos, sin problemas, sin distracciones, ¿verdad? Sin dificultades. Yo creo que vivimos en unos tiempos, como la palabra dice, Cristo viene, ¿amén? Amén. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados y siempre ocurren cosas que silenciosamente ocurren y nunca nos damos cuenta. ¿A cuánto les ha pasado algo así? Que ocurren cosas que uno no se da cuenta hasta que ocurren, ¿verdad? Hay cosas que por lo general están ocultas y otras que están semi al descubierto y que esas pues obviamente nosotros no las vemos porque como no están en nuestro entorno, ¿qué pasa? Pues nosotros no vemos las cosas que pasan. Pero hay otras cosas que sí pasan entre nuestros ojos que nos podemos dar cuenta como el calentamiento global, que se nota, ¿no? Y hay otras cosas que pasan frente a nuestros ojos, pero que desafortunadamente, ¿qué sucede? No nos damos cuenta que así ocurren. Y hoy en día, en nuestra generación, en nuestro entorno, está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo que silenciosamente padecen muchas iglesias hoy. Bien curioso. Y quizás pensamos en las cosas más obvias, que quizás podemos pensar en que es que han menguado los eventos, las cosas que ocurren, porque pues la pandemia, que si las cosas que traen problemas, y a veces pensamos que ese tipo de cosas tienden a, a reducir y a bajar cosas que ocurren, pero no necesariamente es la falta de programaciones o es la falta de estar en la iglesia, porque si hemos podido notar, ¿verdad, Wilfredo? Que a veces nos pasa cuando vemos el calendario al año de actividades que hay. Oye, si ustedes vieran ese calendario petado de actividades, así que actividades para la iglesia que hay, gracias al Señor. A pesar de que hay problemas, a pesar de que hay enfermedades, a pesar de que pasamos pandemia, siempre ese calendario está como full, lleno de actividades para que todos podamos congregarnos y poder disfrutar. Y vemos cómo los calendarios se llenan, cómo los ministerios siguen activos, cómo las agendas están ocupadas. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento y cosas que ocurren, hay algo que está ocurriendo que desafortunadamente no lo vemos. Y es que hay corazones que se están apagando. Y ustedes pensarán, ¿cómo que hay corazones que se están apagando entre tanta actividad y tanto desarrollo y tanto crecimiento? Y si es que estas son las personas que siguen viniendo, siguen participando e incluso pueden seguir sirviendo, pero por dentro se están quedando sin vida espiritual. ¿Y cómo es que una persona puede quedarse sin vida espiritual? Y ahí es donde entra esta historia de la vida, este pequeño suceso, una corta parte, porque la Biblia nos presenta una escena que ocurrió hace siglos y parece describir exactamente nuestra realidad en esta actualidad. Esa es la historia de esta mañana. ¿La historia de quién? De Eutico. ¿Alguien había escuchado ese nombre? Eutico. Y vamos al texto, vamos a analizarlo un poquito, porque es bastante interesante. Y vamos al libro de Hechos,
capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 7 al 12 para tener la historia completa. A mí siempre me gusta tener toda la historia para, para enterarnos de todo lo que estaba sucediendo. Amén. Amén. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos 20, versículos 7 al 12, y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Estaban en una, ¿qué? Una vigilia full. ¿A cuánto les gustan las vigilias? Es un poquito, mi gente. Tenemos que hacer una vigilia, güey. Hace tiempo tenemos una vigilia, tenemos que cuadrar una para que se nos motiven más, porque tenemos que ser más, manito. Pues mira, y ya estaban por dónde? Por la medianoche, así que, y dice el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado ¿en dónde? En la ventana, y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo que disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está que vivo. Después de haber subido, partió el pan y lo comió y siguió hablando hasta el alba y luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. ¿Les parece si hacemos un observa, piensa y actúa del texto? Vamos para allá. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver en esta historia? ¿Qué vimos en esta historia? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo? Ok, ¿qué más estamos viendo? ¿Qué vemos en esta historia? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Oye, hay más cosas que ver. Hay muchas cosas que ver en este texto. Un techo. Un techo, muy bien. Esas son las cosas que quiero ver. Vamos a ver, ¿qué vemos? Había muchas lámparas. Había muchas lámparas. Ujú. ¿Qué más había? Había una ventana. Había gente. Había mucha gente. Había un joven. Un muchacho cansado. Había pan. Estaban en un aposento alto. Estaban reunidos. Vemos muchas cosas. En este relato nos lleva a que hay una reunión de creyentes, hay luz, hay muchas lámparas encendidas, Pablo está presente. ¿Quién más que Pablo en ese tiempo? Que eso era como que el Alejandro Bullón de ese tiempo. O sea, Pablo era el Bullón de ese tiempo en todo su apogeo. ¿Usted se imagina cómo estaba eso? En todo sentido, era un ambiente espiritual correcto, pero en medio de ese ambiente ideal, algo inquietante ocurre. Un joven está sentado ¿dónde? En la ventana. ¿Qué representa esto? ¿Qué podemos entender sobre el hecho de que él esté en la ventana? Y es que, curiosamente, es que al tú estar en una puerta o una ventana, no necesariamente estás dentro, pero tampoco estás ¿dónde? Pero tampoco estás fuera. Y mientras la palabra es predicada y mientras hay luz y se ilumina el lugar y mientras toda la iglesia estaba reunida, ¿qué pasa? Él comienza ¿a qué? A dormirse. Oye, ¿tú te acuerdas cuando me dormí en el Campori? En pleno drama. Melanie se acuerda también. Que en pleno drama. Yo me fui 17. Con otros 2 o 3 más por ahí. Porque ese era un drama de 2 horas. Y ya llegaban a las 9 y había que entender, ¿verdad, Denis? Que era largo. Pero, ¿cómo? Había cansancio. Así que estaba el asunto y entonces entre medio de algo tan espectacular, algo brillante, uno que el pobre joven comenzaba ¿qué? A dormirse. Y aquí el resultado es que aunque el resultado es el mismo, es el dormirse, esto ocurre por 2 cosas que lo provocan.
Esto representa dos cosas que lo provocan y son dos tipos de creyentes que existen en nuestra actualidad, en nuestro entorno. Y hay un tercer grupo de creyentes por ahí colado dentro de esta historia que nos ayudan a poder nosotros identificar y entender en qué grupo de creyentes estamos y cómo podemos afinarnos con el Señor para poder cada día reconocer las cosas que nos alejan de Él y cómo nos podemos acercar más a Él y cómo poder ayudar a otros a que se mantenga como firmes en el Señor. Porque aquí hay algo muy curioso. Y es que primero está el hecho de que el joven estaba sentado ¿dónde? En la ventana. Porque no basta estar rodeado de lo espiritual para estar vivo espiritualmente. No es solamente venir a la iglesia por costumbre o por participar o por cumplir, porque así me criaron, yo vengo a la iglesia pues porque mi papá lo hacía, porque su papá lo hacía y no es eso. Eutico no estaba en el mundo esa noche, pero estaba ¿dónde? Reunido en una reunión de la iglesia. Estaba escuchando, estaba presente y aún así se estaba apagando. ¿Qué sucedía con Eutico entonces? Y es que la ventana donde está sentado representa más que una ubicación física. Representa algo más que allá. Representa una condición espiritual. Es más un lugar de un corazón dividido. Es la vida que no ha tomado quizás una decisión completa. Este espacio donde todavía hay un contacto con Dios, pero también hay una inclinación hacia lo que hay donde, allá afuera. En Apocalipsis, Jesús reprende a la última iglesia, que es la iglesia en la que estamos hoy. ¿Sí o no? La Odisea, ¿qué dice? Yo conozco tus obras en Apocalipsis 3, 15 al 19. Que ni eres qué, ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Tú dices que yo soy qué, rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás como desnudo. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas como rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso que arrepiéntete. El Señor nos hace un llamado a no estar en el aspecto de la ventana. Porque ¿saben qué pasa en la ventana? En la ventana no se descansa. ¿O alguien puede dormir bien en una ventana? ¿Cómo no puede dormir bien en una ventana? ¿Verdad que no se duerme? En la ventana no se descansa, sino que el creyente se desgasta. En la ventana no te puedes afirmar porque el creyente se expone. En la ventana uno no se fortalece, el creyente se debilita. No es un lugar cómodo, no es un lugar fácil. Y tarde o temprano, como le pasó al joven, vas a caer como rendido de qué? Del sueño. Segundo, en la posición en la que provoca ese sueño, representa otro grupo de creyentes que están en el aspecto de la desconexión espiritual. ¿Han escuchado sobre esto? El relato menciona que el discurso de Pablo se acortaba. ¿O qué pasaba? Se alargaba porque ya estaban ¿dónde? En la medianoche. Y aquí tenemos que tener cuidado. No es una crítica a la predicación, sino una advertencia para nosotros mismos, porque incluso lo bueno, cuando pierde su conexión con lo esencial, puede convertirse en ¿qué? En una carga. Hoy muchos no se están durmiendo por falta de venir o ser parte de la iglesia. Se duermen porque el exceso de actividad sin comunión. Están cansados, saturados y agotados. Van de reunión en reunión, de programa en programa, de responsabilidad en responsabilidad, pero sin tiempo real para estar con Dios. Entonces sucede algo peligroso. Comienzan a sustituir la relación con Dios por el trabajo para Dios.
Piensan que servir a Dios es sinónimo de estar en comunión con Él y que estar trabajando para Dios contribuirá a su relación con Dios. Pero aún así, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él sacaba tiempo ¿para qué? ¿Para qué Él hacía? Él se apartaba a orar y conectar ¿con quién? Con su Padre. Si aún así Jesús en esta tierra lo hizo, ¿cuántos más tú y yo necesitamos tomar una pausa para apartarnos y conectarnos con quién? Con Dios. Personas que les ocurre esto no se dan cuenta que sirven, pero que no se alimentan. Dan, pero no reciben. Hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, entran en un estado de sueño espiritual. Y ya hemos visto cómo esta escena llega a representar estos dos grupos. Vemos cómo ambas acciones llevan como al pobre Eutico a dormirse. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó? Se cayó. Y nos lleva a el tercer grupo. Nos lleva al tercer grupo, que no necesariamente tiene que ver con la caída de Eutico. Algo curioso que vemos en la historia es que ¿por qué nadie se dio cuenta que el joven se estaba quedando dormido? ¿Te has preguntado eso en la historia? Si estaba lleno, si estaba lleno de gente, si estaba, como uno dice ahí, todo el mundo, ¿por qué nadie se dio cuenta que el joven estaba dormido o se estaba durmiendo? Aquí es donde entra el tercer grupo que se caracteriza por su falta de empatía. Lo más impactante del relato es que nadie parece notar lo que está pasando con Eutico. ¿Hasta qué pasa? Que cae. La iglesia estaba allí, la luz estaba allí, el mensaje se estaba siendo predicado por Pablo, pero nadie discernió que un joven se estaba apagando en la ventana. Y eso también lo vemos hoy. Vemos que en nuestras iglesias hay actividades, vemos que hacemos muchas cosas, vemos cultos, hacemos de todo, pero desapercibidamente está pasando algo. Esos corazones que se están durmiendo se duermen ante nuestros ojos y no notamos qué cuenta. ¿Hasta que qué? Hasta que se caen. Porque podemos estar tan enfocados en lo que está pasando al frente que dejamos de ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay personas sentadas en nuestros bancos que están luchando en silencio. Líderes que están sirviendo pero se están agotando por dentro. Jóvenes que siguen viniendo pero están perdiendo su conexión con Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que la caída ocurre. Porque el texto nos dice claramente que fue vencido por el sueño y luego ¿qué? Cayó. No se cayó y después tuvo sueño. ¿Qué primero pasó? Se durmió y luego ¿qué? Cayó. Y tristemente a veces nos preguntamos por qué las cosas ocurren. Y es porque estuvo por mucho tiempo como durmiéndose poco a poco. Y nadie ¿qué? Lo notó. Porque así ocurre también en nuestra vida espiritual. Nadie cae de repente. Primero se apaga la oración. Luego se vuelve superficial el estudio de la palabra. Y después se pierde la sensibilidad al espíritu. Lo que finalmente ocurre la caída. Y cuando Eutico cae, la escena cambia por completo. De momento, la reunión del culto, todo cambió, ¿porque? Dramaticalmente. Me imagino que eso todo ha sido un caos. Porque si eso llega a ser en una reunión boricua, ay bendito. Hasta ahí te digo yo. ¿Verdad, Wilfredo? Que no, eso se paralizó todo el mundo quiere saber qué está pasando, quién es, cómo se llama, la edad, ¿verdad? Nos enteramos de todo lo que... Pero es así. La historia cambia por completo. Todo el mundo quiere saber qué sucedió y qué pasó. Y aquí pasa una de las imágenes más impactantes del Evangelio y de la historia. ¿Qué sucede en ese momento? Tan pronto se entera que se cae. ¿Qué sucede en la historia? Bueno, que dijeron que se murió. Dijeron se murió. ¿Se murió? Ni lo chequearon.
Dedujeron que estaba qué. Pero ¿y qué pasó? Inmediatamente él cayó. Ah, espérate. Dice aquí que Pablo, que estaba arriba predicando, hace algo muy impactante. Decide que dejar lo que está haciendo para qué. Ah, así que él baja, desciende, se acerca, se inclina y lo abraza y declara que hay vida. Amén. Y curiosamente, en el texto original hace referencia a lo que un profeta llamado Elías hizo con un joven en el Antiguo Testamento, el cual fue, ajá, ¿el hijo de quién? El hijo de la tsunamita. La historia hace referencia a una con la otra. La misma oración por vida que hizo Elías, Pablo la estaba haciendo hoy por quién. En ese momento, ¿por quién? Por el joven Eutico, que su nombre significa afortunado. Esta es la esencia del ministerio. El que no se queda distante cuando caemos. El que no observa desde lejos, sino que desciende hasta nuestra condición. Y eso es lo que vemos en el plan de salvación. Eso es lo que representa el ministerio de Cristo hoy. Un Salvador que no abandona al que se ha dormido, ni tampoco al que ha caído. Que nosotros tenemos que aprender y emular ese ministerio de Cristo en el que se vio visto en Pablo, en cuando vio que cayó, lo primero dice, ¿y por qué te quedaste dormido? ¿Y qué hacías durmiendo en el culto? ¿Verdad que no? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué tú no lo miraste? Él no fue a juzgarla y a preguntarle a nadie. Que Pablo no fue solamente a mirarlo, o sea, Pablo apartó, me imagino apartó a la gente y se le derribó encima, dice. Pablo simplemente fue, descendió Sobre, sobre él y ¿qué? Y clamó a Dios. Un ejemplo vivo de lo que hoy en día como cristianos dentro de este tercer grupo tenemos que ¿qué? Emular para alcanzar a otros. Este pasaje nos invita a hacer una pausa sincera. No para evaluar cuántas cosas estamos haciendo, ya sean buenas o malas, sino para examinar cómo está nuestra vida con Dios. Porque el mayor peligro para la iglesia hoy no es la falta de actividad, es la pérdida de intimidad con Dios en medio de la actividad. Y yo creo que la lección de este trimestre es más que evidente, el título, que es como, ¿cuál es el? Conocer qué? Más a Dios. Eso quiere decir que es más intimidad con quién? Con Dios. Y como bien se ha expresado, no es la abundancia del trabajo lo que mata la espiritualidad, sino la falta de comunión con Dios. Hoy Dios nos está llamando a volver a lo esencial, a priorizar la oración sobre la agenda, la comunión con Él sobre las actividades, a la transformación sobre la apariencia, y también nos está llamando a desarrollar una sensibilidad espiritual para anotar cuando alguien a nuestro lado se está apagando. La historia de Eutico en realidad es una historia de advertencia, pero de esperanza. Advertencia porque nos muestra que es posible estar en la iglesia y aún así dormirse espiritualmente. Pero de esperanza porque nos muestra que la caída no es el final, cuando Cristo interviene. Amén. Tal vez sigues viniendo, pero sabes que algo no está bien. La buena noticia es que Cristo sigue descendiendo, sigue acercándose, te sigue restaurando y te sigue devolviendo vida. Pero también hay un llamado claro: no te quedes en la ventana, no vivas dentro de los mundos, no permitas que la actividad reemplace tu relación con Dios. Hoy es un buen día para despertar, para volver a lo esencial, para elegir completamente a Cristo y como iglesia mirar alrededor. Amén. Porque puede haber alguien muy cerca que necesite que alguien descienda por él. Que Dios nos ayude a que nosotros como iglesia, como hijos, podamos acercarnos no solamente a Dios, sino a nuestro entorno, a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, al que necesita, al joven, al anciano, al herido, al que ha caído, al que está dormido, al que se está durmiendo.
nosotros podemos saber, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Si no le pedimos a Dios, ¿Dios qué? No nos lo va a dar por arte de magia. Pedid y se os da. Buscad y hallaréis. ¿Cómo es? Llamad y se os abrirá. Llamar y qué? Y se abrirá. os abrirá. Nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y ya sea en qué grupo quizás te identificas, pedirle al Señor que te guíe, que te dirija y que nos ayude a cada día estar más en comunión con Él. Amén. Estar más en intimidad para cada día preparar nuestro carácter para su pronto regreso. Glorioso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta mañana porque con una historia tan sencilla y corta nos recuerdas hoy la importancia de vivir cerca de ti, la importancia de eh, poder depender solamente de ti, de tus brazos, para poder vivir en una vida que te agrade. De igual manera, aprender a tener un espacio contigo, eh, sin importar las cosas que ocurran o las actividades que hayan o las cosas que en este mundo se nos presenten, siempre imitar a Jesús en su tiempo contigo, que tú nos puedas enseñar, que nos puedas guiar en cada uno de esos pasos y que también nos puedas ayudar a ser como Pablo, a poder entender y poder ver más allá de lo que hay en nuestros ojos, en ver las necesidades de nuestro prójimo y anticiparlas para que puedan ser hallados. Gracias por todo lo que nos has dado. Cuídanos y ayúdanos. En tu nombre lo pedimos. Amén.